equivoca, doctores, estamos todavía para seguir aprendiendo. El examen está hecho para aprender, no está hecho para jalar, está hecho para aprender. ¿Quién puede explicar cuál es la palabra clave con la cual comienza usted diciendo qué aprendió? ¿Cómo la psicología explica el proceso de salud enfermedad? Voluntarios. Que mencione una palabra clave con la que usted comenzaría. ¿Tiene la respuesta? Si tiene la respuesta, bueno, eso está bien. Solo falta comprobarlo, porque en el examen hay que transmitirlo. ¿Saben la respuesta de la segunda pregunta? Primero estamos preguntando en salud. La segunda, ¿podrían explicar? Ese es el ABC, doctor. Si usted lo tiene, dice, me quedo a dar el examen. Si no, de repente me pongo de pie porque nos vemos. Hice todo lo posible. Eso es, doctor. El curso ha buscado, ¿no? A ver, el doctor que está de color rojo me dice, yo quiero participar. Doctor, a ver, tal vez que usted nos pueda ayudar. ¿Cómo explica la psicología el proceso de salud enfermedad? Podría ser más que nada con síntomas, o bueno, con una clínica más que nada psicológica. Por ejemplo, cómo se relacionan algunas situaciones que se pueden presentar en la vida de una persona y cómo esta podría afectar a la salud. Gracias, doctor. Yo lo estoy escuchando ahora, me parece que usted está intentando observar qué importancia hay entre la variable social, lo que sucede afuera, con lo que sucede adentro del cuerpo, ¿no? Lo que dice su compañero se acerca. ¿Por qué? Cuando ustedes escuchan la palabra mental, ¿qué significa? Son procesos mentales. Y los procesos mentales los hemos dividido en afectivo emocional, cognitivo. Lo que su compañero dice es lo siguiente: lo mental ustedes saben cómo surge. Por eso hay personas que no creen en los psicólogos. De repente alguno de ustedes no cree en los psicólogos. De repente cree en la psicología, pero no en los psicólogos. Miren, este es el sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema propio de una diferenciación. Pero este sistema nervioso no está ajeno, está en el cuerpo de una persona. Y cuando el niño nace, ese sistema nervioso llega al área social. Por ejemplo, de repente alguno de ustedes ha estudiado en un colegio donde tenían como exigencia un segundo idioma. Su sistema nervioso se adaptó a ese sistema. La interacción que hay del sistema nervioso con las exigencias del ambiente, eso da la mente, ¿verdad? Eso genera procesos psicológicos, procesos mentales. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, el sistema nervioso es producto del impacto de todas sus redes neuronales frente a la estimulación social. La interacción da los procesos mentales. Ese es básicamente. Bien, ahora, ¿alguien más quiere responder a la primera pregunta? Su compañero lo que nos está diciendo es que lo que nosotros llamamos mente, hemos aprendido del sistema nervioso sobre el ambiente. El ambiente estimula procesos mentales, que son diferentes en todos nosotros, dependiendo del ambiente que han estudiado. A ver, ¿alguna palabra más? Entonces, tengo la idea de que esa es la impresión que tengo. El médico trabaja con el enfermo de la enfermedad. A ver, ¿quién quiere explicar la respuesta? ¿Alguien quiere?
enfermo. Lo dijimos en la clase pasada, porque ya lo dijimos en la semana 14, como una integración de todos los temas que hemos tocado. ¿Qué es el enfermo? El enfermo le llamamos un paciente. Al paciente también se le llama enfermo. ¿Y qué es el paciente? ¿Qué es el enfermo? Lo dibujé en la pizarra. El enfermo es una persona que tiene una ¿de qué trató la clase anterior? Sobre el paciente terminal. Entonces decíamos que cuando ya no se puede hacer nada con la enfermedad, sí se puede hacer algo con la persona. Entonces ahí está. El médico, ¿con quién trabaja? ¿Con el enfermo o el enfermo? Porque la enfermedad está dentro. Y cuando decimos persona, ¿qué nos referimos? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer el médico con la persona? Prepararla para la muerte. Lo que acá se llama persona, ¿cómo lo conocen ahora ustedes? ¿Cuál es el nuevo vocabulario? En vez de decir persona, ¿qué decimos nosotros en salud mental? Personalidad, excelente, muy bien. ¿Qué es la personalidad? A ver, ¿cómo es la personalidad? Ustedes, ¿saben cómo es? Cuando ustedes quieran describirse, van a dar un examen, pero a ver, descríbase. Usted tiene que describir la parte cognitiva, afectiva, emocional, cognitiva y sexual. La personalidad es la manera de pensar, de sentir y de actuar que caracteriza a una persona y que la diferencia de otra. Esa es la personalidad. ¿Para qué sirve la personalidad? ¿Para qué sirve? Esa es la labor principal de ustedes. La personalidad tiene como fin la adaptación. ¿Y qué es la adaptación? ¿Cómo lo ven ustedes en la conducta adaptativa? Como el conjunto de cambios permanentes para responder de manera efectiva a las demandas del entorno. Cuando ustedes van a la casa de un amigo o una amiga y el amigo le dice, tiene costumbres distintas, ¿usted se adapta o se va de la casa? Esa es adaptación. Obviamente que adaptación no significa hacer todo lo que la otra persona dice. Entonces, ahora, la tercera pregunta. Si la parte cognitiva representa el mayor porcentaje del volumen del cerebro, ¿por qué las emociones dominan el pensamiento? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí, doctora? Porque la parte frontal tomaba más tiempo en desarrollarse en sociedad, entonces por eso programar al bajo límbico, ya que estando en las emociones, y creo que es un ejemplo de en los adolescentes que había personas conductas de riesgo, porque tendrán sus emociones no se controladas. Tiene 19.50. Porque su compañera dice que el sistema nervioso sigue un proceso evolutivo y que termina de consolidarse más o menos a los 25 años con el desarrollo de la corteza prefrontal. Porque el cerebro evoluciona de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante, eso lo sabe. Bien, entonces la doctora dice que la doctora Valverde, ¿no? Mientras tanto, las emociones gobiernan los pensamientos. Ese es el 95% de la respuesta. Pero su compañera dice, yo quiero tener 20. ¿Qué faltó? Las emociones, doctores, son de supervivencia. Y sus respuestas son rapidísimas. ¿Cuánto demoran las condiciones? Usted tiene que analizar costo-beneficio. Me matriculo en este curso, me matriculo en este otro, no, este tiene un horario en la mañana, me matriculo en la tarde. Así demora el procesamiento de información cognitiva. En cambio, la respuesta emocional es más rápida. Entonces, los seres humanos, doctores, somos seres emocionales. Por eso que la mayor cantidad de problemas de salud mental que hemos visto en el curso, ustedes se han dado cuenta, la base
es emocional, o sea, la expresión emocional nos lleva a manifestaciones fisiológicas. Nunca se olviden que cuando no hay un problema orgánico, hay un problema funcional propio de la salud. Bueno, doctores, entonces ya ustedes se han dado cuenta, ustedes mismos se han dado cuenta cómo está en el curso. Ya, todavía tienen una semana más para estudiar, pero este es el ABC de lo que todo alumno debe saber. Simplemente respondo con lo que me dijeron los alumnos del día de ayer. Ayer fue un grupo pequeño, me gustó porque me dijo, mire, lo que me llevo del curso es que la salud y enfermedad dependen de la conducta de las personas. Así lo tengo claro. Yo le digo, ¿cómo así? Mira, porque mire, las conductas que tienen los pacientes pueden ser de dos tipos: conductas adaptativas o conductas desadaptativas. Las conductas adaptativas, me dijo, son las conductas que cuidan la salud. Entonces ahí tengo la persona sana, salvo que hay un problema viral, pero usualmente la persona tiene comportamientos saludables, como por ejemplo lavarse las manos, duerme con la luz apagada, no fuma, no bebe, hace actividad física, no toma gaseosa, toma bastante agua, es una conducta personal. En cambio, las conductas desadaptativas son las conductas que ponen en riesgo la salud de la vida. Ahora, también me llevo del curso que las conductas que nosotros vemos en la persona son una resultante ¿de qué? De la forma de pensar, de sentir y de actuar, o sea, de los procesos mentales. Entonces, me dijo la persona, si yo quiero cambiar una conducta desadaptativa, tengo que mirar qué proceso mental es el que ha generado esa conducta. ¿Qué le parece esa respuesta? Bueno, si usted tenía esa respuesta, dice excelente. Si no la tenía, preocúpese. Preocuparse significa anticiparse. Pero salud, van a preocuparse, van a... Muy bien, ese fue mi repaso, doctores. Espero que les haya ayudado. Siempre hacemos repaso para que usted aprenda. Pero aprenda no es escuchar. Si usted ha estado tomando nota, eso es bueno. Si no ha tomado nota, bueno, ya eso es vamos a continuar, vamos a terminar el curso hablando de las disfunciones sexuales. Nuestro examen del día de hoy va a tener 1 hora de duración. Nuestro programa termina 1:40. Entonces, por favor, 12:30 me pasan la voz, ya para tener tiempo. Pueden dar su examen. Vamos a hablar de la disfunción. Cuando ustedes han hecho el examen mental, han aprendido a hacer el examen mental, hay un área que es el área fisiológica, que es el área de la respuesta orgánica frente a las situaciones que le toca vivir la vida. ¿Y qué evaluamos en el área fisiológica hasta ahora? Sueño, apetito y dolor. Muy bien. Cuando trabajamos con adultos, es importante ver el impulso sexual. Porque la respuesta sexual, que es la palabra clave del día de hoy no vamos a hablar de sexualidad, vamos a reducir el tema de la sexualidad a un tema de respuesta sexual. ¿Ya? Pero como lo está diciendo un psicólogo, tienen ustedes la posibilidad de ver un poquito más allá de lo que usualmente vemos de manera orgánica. Bien. Entonces, voy a presentarles un caso patológico. Ustedes me van a decir qué es lo que les llama la atención. Bien, así son los casos que pueden ustedes ver en la consulta. Ahí tienen unos minutos para que los lean.
ustedes tendrían es, si tuviera que trabajar con este paciente, antes de atenderlo, lo denuncio, porque hemos visto las conductas, las conductas no son buenas ni malas, acá no podríamos ver si es una conducta buena o mala, las conductas son adaptativas o desadaptativas. Cuando hablamos de conducta de riesgo, no solamente son conductas que ponen en peligro la salud de la persona, sino de otra persona. Por otro lado, aquí estamos viendo a una persona que no tiene una sintomatología física, pero más bien lo que nos llama la atención es la conducta hacia otra. Pero así como cuando hablamos del trastorno de conducta alimentaria, el problema no es la alimentación, sino la comida. Aquí el problema no es la conducta, sino es el tema de la sexualidad. Por eso que vamos a darle algunos nombres para que veamos la disfunción sexual como un problema científico. Bien, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, si tuviéramos que hablar desde el punto de vista médico, recurrimos a la Organización Mundial de la Salud y encontramos que la Organización Mundial de la Salud no habla de salud, sino habla de salud sexual. Esa es la primera palabra clave que ustedes deben anotar, deben tener en cuenta. Que cuando la Organización Mundial de la Salud quiere hablar de sexualidad, no la encontramos. La OMS lo que habla es de salud sexual. Ahora bien, cuando habla de salud sexual, no está hablando solamente de relaciones sexuales, sino está hablando de experiencias sexuales. ¿Cuál es la diferencia, según la OMS, entre una relación sexual y una experiencia sexual? Que las relaciones sexuales son relaciones sociales. Eso es lo que debemos entender de base. Toda relación sexual es una relación social. ¿Qué quiere decir relación social? Quiere decir que hay comunicación, que hay acercamiento entre dos o más personas. Cuando dibujo acá una doble flecha, esa doble flecha significa relación. ¿Qué significa la doble flecha? Que lo que dice una persona va a impactar en la otra y va a generar una respuesta. Cuando dos personas se llevan bien, no es necesariamente porque las dos sean buenas personas, sino porque la relación entre las dos es una relación buena de comunicación y de entendimiento. Pero cuando dos personas no se llevan bien, no es el problema de A ni de B, es el problema de la relación. Porque nosotros nos vamos a preguntar, por algo se juntaron, por algo estuvieron buen tiempo. ¿Qué pasó con la relación? No hacemos la pregunta ¿qué pasó con ambos? No qué pasó con la relación. Porque si nosotros nos quedamos pensando en alguien B, nos vamos a disociar. Siempre cuando ustedes vean el problema entre dos personas, puede ser una pareja, puede ser compañeros de trabajo, pueden ser amigos, el problema de las disfunciones no están en la persona, están en la relación. Por ejemplo, ustedes hicieron un trabajo de grupo que terminó en un video. ¿Se ha mantenido el grupo? De repente el grupo se mantuvo porque había una necesidad. Entonces, esta es relación social. En cambio, cuando se habla de experiencia sexual, se está hablando de lo que la persona siente después de haber estado con otra persona. Esa es la experiencia. O sea, la experiencia es psicológica, no es fisiológica. Y la Organización Mundial de la Salud nos dice que para que exista salud sexual, tiene que haber experiencia sexual placentera, comencemos por ahí. En segundo lugar, segura y libre de violencia. Repito, la Organización Mundial de la Salud está mencionando que para que exista salud sexual debe haber experiencias sexuales placenteras. ¿Por qué comienzo por ahí? Porque sobre el tema del erotismo se ha tergiversado el asunto y se ha llegado al morbo. El morbo significa la obsesión por ideas que no ayudan a la salud, sino más bien lo contravienen. Muchos de los datos que los jóvenes en un momento consumen sobre pornografía son datos errados.
la pornografía distorsiona la experiencia sexual, crea mitos que en realidad no existen. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, no se olvide que salud sexual es sinónimo de experiencia sexual placentera, libre y segura. Fueron estos científicos, Arthur Kinsey, por ejemplo, que en la década de los 60 elaboró el primer manual de la conducta sexual del varón. Por fin se pudo determinar qué es lo que se espera de la conducta sexual del varón y de la mujer. Y fueron Master y Johnson los que nos dijeron las etapas de la respuesta sexual son de tres tipos. Entonces, el deseo, la excitación y el orgasmo. Es decir, cuando hablamos de salud sexual, estamos hablando de datos científicos. No estamos hablando de datos de la calle, que dos personas se juntan para hablar de sexualidad. No es así. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud no nos dice, no enfoca en la relación sexual. Desde el punto de vista social, sí existe una relación sexual. La relación sexual es una relación social. Es decir, es una experiencia de mirarse, de comunicarse, de gustarse, de que les indigne a los dos las mismas cosas. Eso es construcción social. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de qué significa ser masculino y qué significa ser femenino. O sea, el tema del género no es un tema biológico. El tema de género es una construcción social. Entonces, aquí podríamos ver, yo les haría la pregunta, ¿cuántos niños hay en este grupo de personas? ¿Cuántos niños hay? Mi pregunta es ¿cuántos niños hay? Mi pregunta es ¿cuántos niños hay por eso? Hay 5 niños. ¿Qué nos hace dudar? Y cuando dicen niño, están pensando en el varón. Los niños todos son todos. Pero si yo les preguntara, dígame, ¿cuántos niños y niñas hay? Ya la cosa es distinta. Entonces, doctores, así hemos aprendido nosotros el tema de género. Ahora, si lo vemos, ¿cuántos niños varones hay? Porque la categoría de hombres, hombre y mujer, hombre es el dato de especie. Si nosotros le decimos cuántas niñas y cuántos niños hay en la foto, ¿cuántas niñas hay? ¿Y cuántos niños hay? ¿Qué les hace pensar, salud, que hay un solo niño? La ropa, el corte de cabello, la apariencia, por ejemplo, claro. La apariencia es un tema biológico. Pero entonces vamos a ver más adelante que hay un trastorno que el DSM-5 le llama la disforia de género. Es decir, personas que rechazan su sexo biológico y quieren ser tratados como el sexo contrario. No se llama homosexualidad, se llama disforia de género, porque está hablando de construir, o sea, aquí, por ejemplo, cuando ustedes van a un baby shower, no sé si en algún momento han ido, cuando el niño va a ser varón, ¿qué color de ropa lleva para pegar? Esa es una construcción social. ¿Por qué no lleva una rosada para un varón? Y por ejemplo, si es una niña, le podríamos regalar un balón de fútbol para Navidad. ¿Cuántas personas, chicas, juegan fútbol? Y eso no tiene que ver con un tema, digamos, de género, ¿no? Es un tema de preferencia y de estrés. Entonces, doctores, la sexualidad, en conclusión, puede verse como salud sexual primero, pero también como construcción social. O sea, lo que nosotros somos es por parte de una construcción social, es propia de una relación social. Cuando hablamos de la función de la sexualidad, vamos a hablar de 4 funciones. Lo voy a hacer de manera rapidísima para que se pueda entender.
la primera función de la sexualidad obviamente es la biológica, es la reproductiva, para asegurar digamos, la permanencia de la especie, la multiplicación humana. Pero aquí hay problemas. Por ejemplo, cuando una pareja se une con un contrato que se llama matrimonio, el matrimonio es un contrato, tanto religioso porque es un acuerdo, ¿no? Ahí hay que firmar documentos, tú das tu palabra, es un contrato. Cuando una pareja se une, pasan 4 o 5 años y no tienen hijos, ¿qué dice la comunidad? ¿Qué suele decir? Que deberían tener hijos. Y si no hay hijos, dicen que no pueden o no quieren. Lo más probable es que no puedan. Ahora, sabemos que hay parejas que han decidido no tener niños y tienen su mascota. Y en algunos países no hay mascotas sino hay robots. Entonces, hay una relación, pero no hay reproducción para otro. Entonces, aquí nomás hay un conflicto social. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, dice que toda experiencia sexual debe ser placentera. ¿Qué debemos entender por placer desde el punto de vista científico? Debemos entender por placer en el cuerpo. Todas las personas tenemos zonas erógenas en el cuerpo. Ustedes ven en los niños, cuando están en el retrete, el niño está mucho tiempo en el retrete porque está experimentando una sensación. Entonces, el adulto tiene la misión, tiene la libertad de decirle a su pareja que hay zonas del cuerpo donde tienen más placer que otras. Entonces, la respuesta sexual está también relacionada con el placer en el cuerpo. En tercer lugar, las mujeres, desde el punto de vista social, siempre se hace esa pregunta. Los varones podrían tener una relación sexual, una experiencia sexual con una persona que no quiere, por la cual no siente un afecto. La mujer podría tener una relación sexual con una persona que no siente afecto, por la cual no siente afecto. Bueno, lo dejo a la crítica. Pero ¿qué dicen los manuales? ¿Qué dicen los reportes? Que probablemente en la mujer sí se necesite más experiencia afectiva previa. Eso es lo que dicen los manuales. Pero, doctores, por otro lado, cuando hablamos de la parte afectiva qué importante es que para que exista, según la Organización Mundial de la Salud, una experiencia sexual placentera y segura, debe tener una expresión de cariño previo, o sea, debe haber una situación de correspondencia afectiva antes que solamente el impulso sexual. Sobre ese segundo punto, lo que se ha encontrado es que los adolescentes, vamos a hablar de adultos, los adultos que vieron a sus padres o tutores tomarse de la mano, ¿no? Abrazarse, besarse, van con esa experiencia a sus futuras relaciones sociales y relaciones sexuales también. Entonces, lo que nos dice es que el apego, se acuerdan esa palabra del apego cuando vimos la madre de alambre y la madre de felpa. Existe un apego adulto, así como existe un apego de niños, existe un apego de adultos. Esto explicaría, por ejemplo, no es todo. Si ustedes en este momento piensan en la mamá, y si ustedes han conocido a sus abuelas paternas, habrán parecido en su forma de ser. Es decir, de la mamá con la abuela paterna y del papá de ustedes con el abuelo materno, ¿notarán algo que se parece? Bueno, la psicológica dice que nadie escoge algo desconocido. Alguien escoge algo que les parece conocido. Por eso que por esa línea podría explicarse que las mujeres que sufren de maltrato psicológico y físico tuvieron un modelo maternal de ese tipo. Entonces, señores, la marca afectiva es importante. No es importante por moda ni porque se ve bonito, sino porque las experiencias sexuales placenteras y seguras son experiencias que tienen un afecto previo. También les decía, señores, que antes
antes de pensar en una relación sexual, hay que pensar en una relación social. ¿Cuánto tiempo podrías conversar con una persona? Esto también yo les decía, ¿no? Cuando se coge pareja, siempre, cuando se quiere coger una pareja, digamos, para siempre, como se dice ahora, el tema para siempre también es relativo. Es ver si se aburren, conversar. Si pasa mucho tiempo y no se aburren conversando, lo más probable es que esa pareja dure mucho tiempo. Porque cuando se vayan todas las fuerzas biológicas y todas las fuerzas del placer biológico, se va a quedar en conversar, ¿no? Así que, señores, cuando se quiere establecer una relación importante, hay que ver también la parte social, ¿no? La conversación, cuánto se comunica. Una vez conocido las funciones de la sexualidad, ya podemos entender, doctores, la definición sexual. Pregunta al examen. A ver, doctor, que está al final. Acá hay un paper que habla de la definición de disfunción sexual. Pero ojo, hago la aclaración. Cuando se habla de disfunción sexual es masculina y femenina. Solo que aquí se está hablando de la disfunción sexual en la mujer, que la disfunción sexual es tanto en hombres como en mujeres. Miren la definición. Se define como un trastorno del deseo, excitación y orgasmo. El deseo, cada vez que nosotros nos pregunten ¿qué es la respuesta sexual? La respuesta sexual es el conjunto de fases que comienza con la fase del deseo, la fase de excitación, orgasmo. Esta es la fórmula de la respuesta sexual. Porque los médicos y los psicólogos no hacemos terapia de la sexualidad, se hace terapia de la respuesta sexual, que en un momento voy a conversar. Pero además, la definición incluye la presencia de dolor, pero no es el dolor psicógeno que hemos visto antes, sino es el dolor durante la relación sexual. Pero la respuesta sexual tiene tres fases. Una fase de deseo, de excitación y de orgasmo. Lo que nos dice el paper, bueno, más adelante, que cuando se estudia la disfunción sexual femenina, se ve que cuanto más años tiene una mujer, más disfunción puede existir, tanto por el factor hormonal como por factores psicológicos que vamos a mencionar más adelante. Ahora bien, para que ustedes entiendan, para que todos entendamos en todo caso, cómo es la disfunción sexual, hay que estudiar mejor primero cuál es la función natural. Comienzo por eso. Primero de memoria les va a ayudar. A ver, ¿cuáles son las fases de la respuesta sexual? Deseo, excitación y orgasmo. Cuando le dicen, ¿qué significa deseo, excitación y orgasmo? Son las fases de la respuesta sexual. Entonces, nosotros no trabajamos con sexualidad. En la terapia se ve la respuesta sexual. Miren, hay muchas personas adultos y que seguro ustedes van a escuchar en algún momento, van a terapia porque su experiencia, su evaluación final es insatisfactoria en su relación sexual. Entonces dice, vengo para una terapia para el orgasmo, cómo mejorar el orgasmo. Pero no se han dado cuenta que para que haya orgasmo tiene que haber excitación. Ya dicen, sí, comprendo, está bien, excelente. Y tampoco sabía que había una fase del deseo. Por lo tanto, si hay un problema del orgasmo, hay un problema del deseo. La terapia no está focalizada, sino la terapia individual. Entonces, si las personas, los pacientes, asumen que son experiencias sexuales insatisfactorias, hay que comenzar por la fase del deseo. ¿Qué es el deseo? El deseo es la fase de carencia. O sea, la respuesta sexual no es una respuesta de anticipación. No es que por si acaso, la respuesta sexual es una respuesta de carencia. O sea, que la actividad sexual parte del principio de carencia. O sea, que hay una falta de. ¿Qué experimenta la persona y que lo lleva a buscar una relación sexual o a mostrarse receptivo?
dos cosas. La fase del deseo no solamente es la búsqueda, porque hay personas que de repente se no, yo no busco. La pregunta que usted le hace, pero usted acepta cuando se lo propone, eso sí, pero entonces también es deseo. Por eso dice, ¿ah? Pero no se olvide que acá he saltado de repente una parte, que la naturaleza principal del deseo es mental, es una fantasía. ¿Qué es una fantasía? La fantasía es una carencia, pero con idea. Es una carencia y que la persona tiene la idea de cómo va a responder, es una imagen, cómo va a responder a esa carencia. Entonces, las terapias que buscan mejorar el orgasmo comienzan mejorando la fase del deseo, estimulando la imaginación de la persona. Tal es así, doctores, que cuando vamos a hablar de, por ejemplo, de la paidofilia, que vamos a ver más adelante en la clase, la paidofilia no solamente es la conducta aberrante de acercarse y tener una relación, o acercarse o tener contacto con un niño o con un joven, sino que solamente el tener la fantasía ya hace característico ese trastorno. Entonces la fase del deseo es una fase de carencia, donde hay fantasía y donde hay una búsqueda del acto sexual o mostrarse receptivo. Esa es la fase del deseo. Luego viene una fase que se llama excitación, que es una fase de cambios en el cuerpo. Pero estos cambios son cambios fisiológicos. Y por lo tanto, la característica de la fase de excitación, a diferencia de la fase del deseo, es que es una etapa netamente fisiológica. ¿En qué consiste el cambio? En los dos casos, tanto en el hombre como en la mujer, va a haber vasocongestión. ¿Qué significa? Que la sangre se va a dirigir a una zona específica del cuerpo. En el caso del varón, para lograr la erección, y en el caso de la mujer, para lograr la lubricación, que son las dos palabras clave que explican la disfunción. O sea, la disfunción masculina es una disfunción eréctil y la disfunción femenina es una disfunción en la lubricación vaginal. Entonces, esos son los dos indicadores. Obviamente que en el caso del varón, cuando va a haber erección, hay tumefacción, ¿no? En el caso de la mujer es más complejo porque hay lubricación y esa lubricación lo que produce es el ensanchamiento del canal vaginal. Entonces, cuando se ve patología específica, en el varón es erección y en el caso de la mujer es la lubricación. Son las dos palabras. El orgasmo es la fase culminante de un cambio de excitación que genera una expulsión inmediata, que es el caso de la expulsión del semen, y en el caso de la mujer, los espasmos en el útero. Por lo tanto, la evaluación que un paciente hace sobre el orgasmo está en función a cómo fue la expulsión y en el caso de la mujer, cómo fue su respuesta después de esta fase final de contracción. Entonces, esto es lo que hace al varón y lo que hace a la mujer, evaluar el orgasmo como positivo o negativo. Por lo tanto, doctores, para hablar de orgasmo tenemos que hablar de excitación y para hablar de excitación tendremos que hablar de deseo. No sé si hay alguna pregunta sobre las fases de la respuesta sexual. ¿Se comprende? Vamos a entrar ahora a la clasificación. Bien, el DSM-4, antes del DSM-5, decía que las disfunciones sexuales tienen que ver con los trastornos del deseo, excitación y orgasmo. Ya vimos DEO, más la presencia de dolor. En un momento lo vamos a ver. Pero el DSM-5 dice, todo lo anterior le vamos a sumar las parafilias y la disforia del género. Por lo tanto, para saber sobre disfunción sexual actualmente tendríamos que saber todos los trastornos de la etapa de la respuesta sexual, más dolor, más parafilia, más disforia de género. Tendríamos que hablar de 4 aspectos. Vamos a hablar de las disfunciones. A ver, de memoria. ¿Cómo se llaman las fases de la respuesta sexual? Bien.
trastorno de cada uno de ellos. ¿Se acuerdan? La fase del deseo es una fase de carencia y genera fantasías que terminan en la búsqueda de una relación sexual o mostrarse receptivo. ¿Bien? Vamos a ver cómo son sus trastornos. Son de dos tipos: trastorno del deseo sexual hipoactivo y la aversión al sexo. El mismo nombre los va a ayudar, porque cuando se habla del deseo sexual hipoactivo, se está hablando de una disminución del deseo de la actividad sexual. Disminución, o sea, caída. Antes hubo y ahora disminuye. En cambio, el trastorno por aversión es un rechazo. No es una disminución, hay un rechazo al contacto sexual genital. No es el contacto de la persona, ¿no? Porque algunas personas se confunden y dicen, no, tiene una aversión al sexo porque no puede tocar a la persona. No, es al contacto sexual genital. Esos son los dos trastornos. Primero hay una declinación, una disminución de la fantasía sexual. Por otro lado, en el trastorno por aversión hay un rechazo al contacto genital de la pareja o de la pareja sexual. ¿Se acuerdan? La fase de excitación es una etapa de cambios fisiológicos que en el varón genera erección y en el caso de la mujer genera lubricación. Por lo tanto, los trastornos en la mujer son de dos tipos, ¿no? Bueno, primero tenemos, en el caso de la mujer, la incapacidad recurrente o persistente para obtener o mantener la respuesta de lubricación vaginal durante todo el acto sexual. Ese es el problema de la excitación a nivel femenino. ¿Cuál sería el problema? Que la lubricación sea temporal y no durante toda la fase de excitación. Y en el caso del varón, lo mismo, pero relacionado con la erección. Por lo tanto, si un varón, digamos, experimenta una disminución de la erección, no sería un problema del deseo, porque ya hubo erección, sería un problema de la excitación. Y en el caso de la mujer, si no logra la lubricación, es un problema de la excitación, no es un problema del deseo, porque cada uno de ellos tiene su propio ámbito. Por lo tanto, doctores, tengo que advertirles que si hay un problema en la excitación, va a haber un problema en el orgasmo. Por eso, miren, en el orgasmo masculino y femenino se repite los mismos trastornos de la excitación, excepto en el caso del varón la eyaculación precoz. Vamos a ver en los manuales cuál es la definición de eyaculación precoz, pero ustedes como médicos, eyaculación precoz significa una respuesta de expulsión a la mínima estimulación, y por la cual los pacientes a veces suelen ir a la noche. ¿Alguna pregunta sobre los trastornos de la respuesta sexual? O sea, trastorno del deseo, excitación y orgasmo. ¿Una? Bien. Entonces ahora viene, ¿se acuerdan? Después de todos los trastornos de la respuesta sexual, ahora tenemos el trastorno del dolor en el acto sexual. Tiene dos tipos: la dispareunia, tanto en hombres como en mujeres, y el vaginismo propia del paciente femenino. ¿Por qué, doctor? Porque cuando se habla de dispareunia, se está hablando de un dolor genital asociado a la relación sexual. No es un trastorno de dolor como el que entendíamos de la fibromialgia, es un dolor del acto sexual tanto en hombres como en mujeres. Este tipo de dolor se ha entendido como un dolor psicógeno, no como un dolor físico. Por lo tanto, yo entiendo que el médico debe hacer toda su exploración urogenital para ver si no hay un problema congénito o hay un problema de malformación. Pero cuando se habla a nivel psicológico, se está hablando de un dolor psicológico. En el vaginismo sí es propio de la mujer, porque miren lo que sucede, que por alguna razón hay espasmos involuntarios en la musculatura del tercio externo de la vagina que impide la penetración. Por lo tanto, cuando hay penetración va a haber dolor. Entonces, miren la diferencia entre la dispareunia y el vaginismo. Creo que se ha notado la diferencia. Vamos a los parafitas. Y
medio de comunicación. Ustedes se van a dar cuenta ya cuando yo vaya digitando a qué me estoy refiriendo. Si nos vamos con nuestra compañera Jacqueline Mesa, porque la ATU detecta grupos de Facebook que promueven acoso sexual y tocamientos indebidos dentro del metropolitano. El grupo de Facebook que propicia, no sé, alientan el acoso sexual metropolitano, le dicen, ¿este trastorno quién lo ve? Bueno, a ese trastorno se le llaman parafilia, es lo que vamos a ver acá. Después vamos a ver la nota, pero no quiero que me gane el tiempo. Vamos a hablar de las parafilias. Cuando hablamos de parafilia, doctores, nos referimos a conductas aberrantes de los pacientes. Estos pacientes, ojo con lo que voy a decir, tienen trastornos de la personalidad. ¿Se acuerdan qué es la personalidad, no? La forma de pensar, de sentir. ¿Se acuerdan cómo se dividen las personalidades? En dos tipos. Adaptativas y adaptativas. O sea, sanas y patológicas. ¿Cuál es la característica de la personalidad sana? Tenía dos palabras. Inflexible, como así, volar, ¿cómo es la flexibilidad? Se adapta a las exigencias, eso hace adaptar. Pero ¿qué es lo flexible? ¿Esto es como lo entendí? Ahí está. Puede, si algo, porque no es insana, pero no tiene la ley, puede aceptar Bien, es una manera. Ahora sí, sí, pero está bien. Ya. La flexibilidad a veces es cognitiva, la flexibilidad es emocional. Por ejemplo, a ver, ¿ustedes hubieran preferido dar el examen de casos clínicos al comienzo de la clase o al final? Y si lo ponía, a ver, me hago preguntas. Si ponía el examen, en un momento lo pensé, pero eso tiene que ser para todos, porque si no dicen, no, ¿y cómo en el grupo tal le tomaron antes el grupo no? Tiene que ser para todos. Y una vez lo hicimos. Primero era el examen de casos clínicos y después era la clase. ¿Saben qué pasó? La persona daba su examen y se iba. Entonces usted dice, ya pues se fueron, pues libertad, ¿no? Pero cuando se ponían el examen final, aparte de la última clase, después estaban reclamando, no me enseñaron. Es que no me enseñaron, se fueron. Entonces fuimos flexibles, pero no dio resultado, ¿no? Entonces, en el tema de flexibilidad, como bien dicen sus compañeros, es cognitivamente hacer la idea de que hay otra forma de solución del problema, a diferencia del patrón clínico. Bueno, estos pacientes, doctores, tienen personalidades patológicas porque lo que buscan en sus respuestas parafílicas es lograr excitación. Por ejemplo, vamos a ver, ¿cómo es eso que estos pacientes buscan excitación? En el metropolitano hay personas que han sido denunciadas por mostrarlos genitales y masturbarse. Usted dice, a ver, vamos a entender qué pasa con este paciente. El paciente exhibicionista tiene fantasías sexuales ligadas a la exposición de los genitales en una persona que no consiente. ¿Y dónde logra su satisfacción? En el rostro de sorpresa de la otra persona. Esa es la forma que estas personas logran excitación. Ojo, ¿ustedes se acuerdan las fases de la respuesta sexual cuáles eran? Deseo, excitación y otra. Ojo, en el examen, ¿saben dónde se equivocan? Bueno, se equivocaban, yo creo que no va a ser así. Decía, el paciente exhibicionista logra satisfacción. No es satisfacción, es excitación. ¿Qué diferencia hay entre satisfacción y excitación? Excitación es parte de la respuesta sexual. La satisfacción es el final de. Así que estos pacientes, usted ya sabe, de explicarle a los que se nos dé comunicación, que el paciente exhibicionista es un paciente con un trastorno de la personalidad.
consiste en exhibir los genitales a una persona que no acepta y luego masturbarse, pero no busca tener relaciones sexuales. ¿Listo? En el caso del fetichismo, las personas logran excitación sexual al contacto, colección o reunión de algunos elementos íntimos, como son prendas íntimas, ajustadores, zapatos del sexo opuesto. Incluso han habido casos de personas que logran satisfacción teniendo cabellos o uñas de las personas con las que busca tener contacto. Aquí donde está la excitación sexual está en el contacto con las prendas. Diferente al freturista, porque las denuncias en el metropolitano son del freturismo y son de exhibicionismo. En el caso del freturismo, la excitación está en el contacto o roce de la persona obviamente que no consiente. ¿Cuál es la diferencia entre el freturismo y el exhibicionismo desde el punto de vista de la excitación? Aquí la excitación no es coercitiva, casi. ¿Qué significa coercitiva? De buscar sorprender y demostrar. Acá no es, acá simplemente es el contacto. Aquí es más coercitivo, o sea, es más agresivo, si quiere. Pero igual, obviamente, el freturismo es una conducta aberrante, porque, digamos, salud genera vulneración al espacio personal de otra persona y el espacio y el derecho que tiene la persona a proteger el otro. Se habla de paidofílico no solamente a las personas que tocan o que tienen contacto con niños, sino a aquellas personas que tienen fantasías recurrentes de tener un contacto con un niño. Hubo, no sé si todavía está en YouTube, un capítulo de la serie Good Doctor, donde me acuerdo un paciente varón adulto joven llegaba a la emergencia por una hemorragia en los genitales y la atienden dos doctoras residentes y le hacen la pregunta de cómo se lesionó. Y él obviamente no responde inicialmente, pues estaba consciente, y luego dijo que cada vez que le venía la fantasía, la idea de tener un contacto con un sobrino o sobrina que tenía, él inmediatamente se lesionaba, porque era la única manera de detener la idea. Que estamos hablando de una obsesión. ¿Ya saben qué es la obsesión? Es un trastorno de qué proceso. Sí, ya, excelente. ¿Cuál de ellos? Básico o superior. Superior, ¿cuál de ellos? Pensamiento. Muy bien. Vamos a ver tres parafilias más del voyeurismo. Se asume que las personas que consumen pornografía son en realidad voyeuristas porque hay una, digamos, hay una expectativa, ¿no? Porque la persona se esconde para observar personas desvistiéndose o realizando un acto sexual. Esa es su exhibición, el observar, pero de manera escondida, no de manera pública. Hay dos parafilias que explicarían el por qué algunas personas con estos trastornos de la sexualidad sienten placer siendo humillados, siendo golpeados o más bien provocando dolor. Recuerden que el término no es satisfacción sexual, el término ¿cuál es? Excitación sexual. En el caso del masoquismo, la persona al sentirse humillado o golpeado, hay cierta excitación. En el caso del sádico, más bien, generando sufrimiento y dolor es lo que encuentran en la excitación sexual. Entonces, si ustedes tienen un paciente voyeurista, ¿qué hacen? ¿Lo atienden o lo denuncian? Lo dejo. Bueno, miren, el DSM-5 habla de la disforia de género. Miren, página 452. Vamos a leer rápidamente. Disforia de género
Natividad y el doctor está al final. Usted, doctor Natividad, 3, el criterio A1, 2 y 3, su compañero 4, 5 y 6. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se asigna de una duración mínima de 6 meses, manifestada por un mínimo de 2 de las características siguientes. Número 1. Una marcada incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y sus características sexuales primarias y secundarias, o en los adolescentes jóvenes los caracteres sexuales secundarios previstos. Número 2. Un fuerte deseo por comprenderse de los caracteres sexuales propios, primarios o secundarios, a causa de una marcada incongruencia con el sexo que se siente o se expresa, o en adolescentes jóvenes un deseo de impedir el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios previstos. Y número 3, un fuerte deseo por poseer los caracteres sexuales, tanto primarios como secundarios, correspondientes al sexo opuesto. Cuatro, un fuerte deseo de ser del otro sexo o de un sexo alternativo distinto del que se designa. 5. Un fuerte deseo de ser tratado como del otro sexo o de un sexo alternativo distinto al que se le designa. 6. Una fuerte convicción de que uno tiene los sentimientos y reacciones físicas del otro sexo o de un sexo alternativo distinto del que se le designa. El problema va asociado a un malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes del mundo. Entonces, doctores, aquí hay una, como dice, una incongruencia entre el sexo que uno siente o expresa y el que se le asigna. ¿No? El que se le asigna es el del rol social y el que expresa es el propio, ¿no? Que la persona de los va a comentar. Entonces, estos han sido los trastornos de las disfunciones sexuales. Resumen, cuando hablamos de las disfunciones sexuales estamos hablando de un trastorno de la respuesta sexual